Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a hablar del traumatismo de la extremidad inferior. Yo soy la doctora Adriana Mitzel Ruiz Delgado, residente de tercer año de la especialidad de imagen diagnóstica en el Hospital Universitario. Y para esta clase mi maestro asesor fue el doctor Manuel Villarreal Hernández. Dentro del contenido de esta clase, pues vamos a abordar sobre todo las fracturas pues, de toda la extremidad inferior, empezando desde la pelvis y pues todos los huesos, fémur, la articulación de la rodilla, la tibia, el peroné y también la articulación del tobillo y el pie. Y algunos de estos temas pues, son los que se ven aquí en esta diapositiva. Comenzando con las fracturas pélvicas, estas van a incluir las disrupciones del anillo pélvico, las fracturas sacras, del acetábulo y también por avulsión. Estas van a representar el 3% de las lesiones esqueléticas y las podemos clasificar en estables e inestables. Las estables pues, son las que van a conservar el arco posterior y el suelo pélvico y van a ser capaces de soportar las tensiones fisiológicas normales sin algún desplazamiento. Las inestables pues van a tener pérdida completa de la integridad osteoligamentosa posterior y el suelo pélvico se va a ver afectado. También otra manera en la que las podemos dividir son de acuerdo al mecanismo, si es de baja o de alta energía. Las lesiones pélvicas estables están consideradas dentro del margen de las lesiones de baja energía, también algunas fracturas aisladas, también en pacientes de edad avanzada, y estas también pueden ser provocadas por fracturas por avulsión o del acetábulo. En los mecanismos de alta energía se van a asociar con hemorragias importantes debido a las fracturas óseas y también puede haber lesiones vasculares, inclusive lesiones multiorgánicas. Tenemos la clasificación de Young y Burgess, en donde se van a dividir de acuerdo al mecanismo pues de cómo se hizo la lesión. Tenemos la compresión anteroposterior, como podemos ver aquí al centro de la imagen, que esto va a ser un vector de fuerza axial, como podemos ver en la flechita roja, y principalmente van a estar dadas por las lesiones en libro abierto. La compresión lateral, como podemos ver, el vector de fuerza viene desde un lado hacia los huesos de la pelvis, y el cizallamiento vertical, en donde también va a haber una carga axial, pero aquí va a haber disrupción en dos puntos del arco anterior y los arcos posteriores. Y en las mecánicas combinadas, pues puede ser cualquier combinación de las anteriores. Para esta imagen me gustaría que alguno de mis compañeros R1 me ayudara a describirla, por favor. ¿Quién tiene el micrófono por ahí? Mira, contexto. Pues estás rotando en placas, ¿ok? Y te llega esta imagen del jurídico, no te dicen la historia clínica ni nada, ¿ok? Es un paciente jurídico. Listo. Pues generalmente los pacientes de jurídico son pacientes que tuvieron algún accidente, algún politrauma, ¿ok? Y en este caso, pues, ¿te acuerdas de la serie politrauma? Que son las radiografías que se le toman a un paciente. Ajá, laterales cervicales. Ajá, ¿en qué proyección? AP, ajá. Y, ajá, una AP de tórax. ¿Ok? Y tienes esta imagen, una AP de pelvis. ¿Y qué es lo que te llama la atención? ¿Está normal o está normal? ¿Qué es lo que ves anormal? ¿Qué hueso? ¿Tienen ahí el láser? ¿Alguien? Gracias.
¿Ok? Pues tenemos, bueno, como un recordatorio rápido, como mencionaba el doctor, pues tenemos los huesos ilíacos, la rama iliopúbica y la rama isquiopúbica. Pues aquí tenemos lo que llamamos pues la síntesis del pubis, que aquí lo que nos llama la atención es que está pues muy abierta a lo que llamamos diástasis, ¿ok? Y lo llamamos diástasis cuando está mayor a 2.5 centímetros de separación, ¿ok? Y pues esto es básicamente todo lo que podemos ver en esta imagen. Y para esto me gustaría que un compañero R2 me la describiera, por favor. Igual, es un paciente politraumatizado. Bueno, estamos viendo una radiografía de pelvis en AP. A nivel de tejidos blandos me parece que está todo correcto. Las óseas, ¿qué te parece ahí? del lado derecho, en la rama isquiopúbica me parece que hay un trazo de fractura. Pues sí, se nota una simetría entre ambos lados, pero la lateral. Si sigues un orden, no te vas a equivocar. Tejidos blandos, alineación ósea, mineralización. De fracturas, luxación, lesiones típicas, plásticas. En este caso, podría ser aire en los tejidos blandos. Como aquí las líneas grasas están bien, pero aquí no. Hay edema aquí de los tejidos blandos. Que seguramente el traumatismo tiene la fractura de la rama. Se llama ¿La isquiopúbica? isquiopúbica es acá. Tienes montecitos, huesos que apoyan montecitos. Este es ilio. Ok. ¿Algo más, Dani? O nada más. ¿Le puedes ayudar, Meli? Pues estoy buscando ver si de pronto al lado derecho, que es al parecer donde realizó el traumatismo, el paciente visualiza algún otro trazo de fractura, pero no, la única fractura que veo fue la que ya describió Dani. Esta de acá. Ajá. De la rama iliopúbica. Derecha. Sí. Bueno, ok. Es iliopúbica, la que señalaba Dani. Bueno, pero también tiene fractura de la rama isquiopúbica. Aquí pueden ver también un detalle de la cortical. Si se alcanza a ver acá. Y aparte, también a nivel del sacro, tiene otra fractura acá arriba. Entonces, si la alcanzan a ver un poco, si en la imagen no se note tanto como en la computadora acá. Pero bueno, a esto se le llama una fractura de Malgaigne, que estas son condicionadas por una fuerza en cizallamiento vertical, que generalmente ocurren solamente de un lado, pues, de un lado, pero en dos puntos, como podemos ver en el arco anterior y en el arco posterior. Defina cizallamiento. ¿Qué es eso? Pues una fuerza de cizallamiento es como, ¿cómo le describo? Pues como que, no tengo que describirlo. Como con fricción. Compresión, torsión. La gente que trabaja con fibras vegetales, por ejemplo, para hacer sillas, de bejuco y esas cosas, efectúan la maniobra de cizallar. O sea, estiran, rotan y rompen para poder hacer las fibras.
Eso mismo pasa en el cerebro con las heridas de la sustancia blanca. Por eso se llaman las lesiones profundas por cizallamiento. Entonces, compresión, torsión y ruptura. Gracias, maestro. En esta imagen pues vemos también otro ejemplo de la fractura de Malgaigne, en la cual podemos observar una fractura, pero ahora en lugar del lado derecho, la vemos del lado izquierdo. Vemos el ala del sacro del lado izquierdo, que tiene un trazo de fractura, así como también la rama iliopúbica y la rama isquiopúbica. Aquí, como pueden ver también, hay unos pequeños trazos de fractura y ya con la tomografía los comprobamos. Aquí podemos ver la fractura en el sacro del lado izquierdo, también de la rama iliopúbica y de la rama isquiopúbica. Y a esto, pues como les mencionaba, se le llama una fractura de Malgaigne. También tenemos la clasificación de Tile para las fracturas del anillo pélvico, y pues esto se basa en la estabilidad del complejo sacroiliaco posterior. Las tipo A, pues básicamente van a ser las fracturas en las que el anillo pélvico se va a encontrar estable y el arco posterior se va a encontrar intacto, no se asocia a inestabilidad hemodinámica, y principalmente son estos tipos que vemos acá abajo, que puede ser una lesión por avulsión o una fractura estable en un solo punto, como podemos ver aquí, o puede ser una fractura transversa del sacro o del coxis. La tipo B, el anillo posterior está parcialmente inestable. Aquí va a haber una interrupción incompleta del anillo posterior. El suelo pélvico lo vamos a tener intacto. Estas van a ser verticalmente estables y rotacionalmente inestables. Como puedo ver en las ilustraciones, puede ser unilateral o puede ser una compresión lateral en un solo punto, o puede ser bilateralmente inestable a la rotación. Y la tipo C, pues ya es la inestabilidad pélvica completa, donde puede haber una rotura completa del anillo posterior, y en este caso vamos a tener inestabilidad vertical, rotacional, y estas de relevancia quirúrgica, ya que pueden tener o contar con mayor inestabilidad hemodinámica debido a las grandes fracturas que podemos encontrar de la pelvis. Las fracturas pélvicas por avulsión, pues bueno, estas son resultado de una contracción concéntrica o excéntrica brusca y enérgica del músculo al cual se encuentra unido a la apófisis. En esta imagen podemos ver, pues, una imagen, una radiografía P de pelvis normal, en la cual pues está señalados el hueso y el músculo al donde está, pues, insertado, o que va y se inserta ahí, y son los músculos que más frecuentemente se pueden avulsionar en la pelvis. Las localizaciones más frecuentes tenemos la tuberosidad isquiática con un 54%, la espina ilíaca anterosuperior con un 22% y la espina ilíaca anterosuperior en un 19%. Como podemos ver aquí en la imagen inferior izquierda, podemos ver un pequeño trazo de fractura o un fragmento óseo, que este es dado por la espina ilíaca anterosuperior, como podemos ver acá en el acercamiento. Entonces hay que revisar cada detallito de las fracturas, que en este caso pues no condiciona una fractura inestable, pero pues hay que reportarlo también. Hablando de la luxación de la cadera, esto se puede dar en mecanismos, bueno, aquí vamos a hablar solamente de los traumatismos porque sabemos que también puede ser congénita, pero en este caso vamos a hablar de los traumatismos, y está dada por traumatismos de alta velocidad. Generalmente conocemos dos: la luxación posterior de la cadera, que es la más frecuente, y la luxación anterior, que la luxación anterior se puede dividir en superior o inferior, o central, que esta pues ya incluye fractura del acetábulo, y también se puede dividir en simple o compleja, dependiendo si se asocia o no a fractura. En estas imágenes pues podemos ver también una radiografía AP de un paciente politraumatizado, pues pueden ver todos los cables que tiene ahí alrededor. Y aquí lo que nos llama la atención es que en la articulación coxofemoral del lado izquierdo, pues vemos la cabeza femoral que está fuera del acetábulo y está superior al mismo, que esto pues nos indica una luxación posterior de la articulación coxofemoral. Y lo correlacionamos con la tomografía. Como podemos ver, la cabeza femoral se encuentra desplazada hacia posterior y lateralmente del acetábulo.
Y en el acetábulo podemos ver unos niveles líquido-líquido, que esto pues ya corresponde pues con sangre. Bueno, otro ejemplo más de la luxación posterior. El mecanismo generalmente está dado por un impacto sobre la rodilla flexionada y la cadera también flexionada cuando es empujada hacia atrás. Un ejemplo pues clásico es cuando pues va en el carro, en algún accidente automovilístico, y pues obviamente como va sentado en la posición, es fácil que la rodilla choque contra el tablero y así se produzca una luxación posterior. Y igual, como les mencionaba ahorita, lo que vamos a notar es que el acetábulo va a estar vacío, la cabeza femoral se va a encontrar por arriba y lateral, bueno, superior y lateral del acetábulo. En cambio, la luxación anterior, esta pues puede ser una lesión aislada, en contrario de la posterior, que también se puede incluir con fracturas. En este caso, vamos a ver la cabeza femoral por debajo del acetábulo. Y también otra cosa que nos puede ayudar a distinguirlo más fácil es que el trocánter menor se va a ver un poquito, o se va a ver más visible que lo que normalmente se ve, debido a la rotación externa y la abducción en la que se encuentra la articulación coxofemoral. Hablando ahora de fracturas femorales, las fracturas, primero, del fémur proximal, pues las podemos dividir en varios tipos. Primero, en la cabeza femoral, que esta pues es la que se extiende desde la articulación hasta la cabeza. Luego, el cuello femoral, que esta la podemos subdividir en subcapital, que es inmediatamente inferior a la cabeza femoral, transcervical, que es en la región media del cuello femoral, o basicervical, que esta es pues en la base del cuello femoral. Que todas estas, las que acabo de mencionar, se consideran como intracapsulares. Y después de esto tenemos la trocantérica, entre ambos trocánteres, mayor y menor, y subtrocantérica por debajo de los mismos, que estas ya se manejan como una fractura extracapsular. Esta imagen la puse como ejemplo para ver cuando tenemos una fractura de la cabeza femoral o una luxación, va a haber pérdida de la línea de Shenton. La línea de Shenton es esta línea que transcurre medial, bueno, al borde medial del fémur y la rama iliopúbica. O sea, esta línea que vemos aquí va a estar perdida, y les puse acá ejemplos abajo para que vean. Del lado izquierdo, pues podemos continuar la línea de Shenton, y del otro lado, pues la vemos, pues no continua, o sea, se ve que no es simétrica a la contralateral. Así como la podemos ver también acá, de este otro lado, que tenemos una fractura del cuello femoral. Y bueno, también tenemos la clasificación de Pipkin para fracturas de la cabeza femoral. En estos tenemos 4 tipos. La número 1 se va a limitar a la cabeza femoral y esto se va a encontrar por debajo de la fóvea central. La tipo 2 se extiende por encima de la fóvea central y el ligamento de Teres o el ligamento de la cabeza femoral, y puede permanecer unido o no al fragmento de la fractura. La tipo 3, esta ya se va a combinar con una fractura de tipo 1 o de tipo 2, pero aquí ya va a tener fractura del cuello femoral. Y la tipo 4 puede combinar una fractura de la cabeza femoral de tipo 1 o tipo 2 con fractura del acetábulo, aquí como se puede ver también. Y ahora hablando de las fracturas del cuello femoral, como les mencionaba ahorita, pues las podemos dividir en subcapital, inmediatamente debajo de la cabeza femoral, transcervical, que es a nivel medio del cuello femoral, o basicervical en la base del cuello femoral. Esto es importante debido a la irrigación que tiene la cabeza femoral y el riesgo al tener una fractura a este nivel de que pueda suceder una necrosis avascular. Y también debido al tratamiento que le van a dar posteriormente. Generalmente las fracturas de tipo subcapital y transcervical se tratan como intracapsulares, y la base cervical menciona en la literatura que hay pues discrepancias, pero generalmente se trata como extracapsular.
También tenemos pues la clasificación de Garden, que esta pues también divide las fracturas subcapitales del cuello femoral y pues es la más utilizada, y esta pues nos va a predecir el desarrollo de osteonecrosis de la cabeza femoral. La tipo 1, estas dos tenemos que son tipo 1, que puede ser incompleta, o sea que el trazo no llega de cortical a cortical, o puede ser una completa pero impactada en valgo, o sea, hacia medial. La tipo 2 es una completa pero no se va a encontrar desplazada, simplemente vamos a tener el trazo de fractura. La tipo 3 va a ser completa y parcialmente desplazada, y la tipo 4 totalmente, o sea, completa y totalmente desplazada. Tenemos algunos ejemplos. En la imagen de la derecha tenemos una tomografía en reconstrucción coronal en ventana para hueso de pues, una articulación coxofemoral, en este caso pues el lado izquierdo, donde vemos un trazo de fractura a nivel del cuello femoral, que en este caso de la clasificación de Garden nos daría un 1 porque está incompleta y aparte está impactada. Y en la radiografía P que tenemos del lado derecho, pues aquí podemos ver una fractura completa del cuello femoral, del fémur del lado izquierdo, donde también vemos un desplazamiento superior del trocánter mayor. En este caso, pues ya tenemos una tipo 4 porque está completa y desplazada. Bueno, para hablar de las fracturas del fémur distal, estas pues van a afectar los cóndilos femorales y a la región metafisiaria. Estas también están dadas por traumatismos de alta energía, como accidentes de tráfico o caídas de altura. En este caso tenemos la clasificación de la AO, que pues significa esto, que pues, no lo voy a leer porque la verdad no sé cómo se pronuncia o cómo se diga. Está muy difícil para trabalenguas, pero en español supuestamente dice que es la Asociación de Grupo de Trabajo para el Estudio de la Fijación Interna de las Fracturas. Está muy largo, ¿ok? Bueno, nos quedamos como clasificación de la AO. Y pues bueno, se van a dividir en A, B y C. La A pues va a ser la fractura extraarticular, que no va a afectar, pues, como su nombre lo dice, la propiamente articulación de la rodilla. La C es parcialmente articular y la C completamente articular. Hay muchísimos tipos y muchas variaciones que, pues, si quieren los pueden revisar. Aquí se los dejo. Porque, pues, sí, hay mucho para describirlo. Pero una que es importante es la fractura de Hoffa, que también es un tipo de fractura femoral distal de los cóndilos y se caracteriza por un componente de una fractura asociado, un componente de fractura en el plano coronal. Como podemos ver aquí en estas imágenes de resonancia, en densidad de protones con saturación grasa, en la imagen en coronal, pues podemos ver este trazo de fractura que se ve hiperintenso. Y pues podemos ver abundante edema óseo, como se puede ver todo esto de aquí. Y en la imagen sagital, pues podemos ver ya francamente el trazo de fractura con el fragmento que se ve ligeramente desplazado hacia posterior y pues con el abundante edema óseo, que es todo esto que se ve hiperintenso. Y pues también vemos que tiene derrame articular. Bueno, vamos a pasar a la fractura patelar o de la rótula. Y bueno, en este caso es una de las lesiones pues, más frecuentes de la rodilla, que esta también se va a generar por un traumatismo directo en la rótula, o puede también suceder por una contracción brusca y enérgica de los músculos cuádriceps en el contexto de una lesión deportiva. En este caso, pues se puede asociar a derrame articular o hemartrosis. Y en este caso, pues bueno, tenemos dos imágenes de la articulación de la rodilla. La primera en anteroposterior y una lateral, que en la anteroposterior, pues si bien sí queda duda si tiene fractura, se alcanza a ver un pequeño trazo radiolúcido, pero para confirmar, pues sí necesitamos una lateral. Como podemos ver, pues la fractura está multifragmentada y aparte también lo que llama la atención es aumento de la densidad de los tejidos blandos suprapatelares, que esto pues ya en relación a una lipohemartrosis.
Uno de los diagnósticos diferenciales al momento de dar, pues como tal, el diagnóstico de una fractura patelar, pues es la rótula o patela multipartita, que esta se va a encontrar como un fallo en la fusión de los centros de osificación secundarios. En estos, pues los fragmentos no fusionados se van a encontrar casi siempre en el cuadrante superolateral de la rótula. Y pues es importante hacer la distinción para no dar pues un diagnóstico erróneo. Hay que tomarlo en cuenta. La fractura de Segon es la fractura por avulsión de la rodilla que va a afectar la cara lateral de la meseta tibial, y esta va a ser el resultado de la avulsión del tercio medio de los ligamentos capsulares laterales. Y también otras estructuras pueden participar en esta misma avulsión, como puede ser la banda iliotibial y la banda oblicua anterior del ligamento colateral peroneo. Y en este caso, la fractura de Segon está condicionada por un mecanismo de una rotación interna y tensión en varo. ¿Y cómo lo vamos a ver? Generalmente en la placa o en la tomografía se va a encontrar un fragmento óseo curvilíneo o elíptico proyectado paralelo a la cara lateral de la meseta tibial. Este es conocido como el signo capsular lateral. Tenemos otro ejemplo aquí de la fractura de Segon, en donde pues podemos ver el fragmento óseo elíptico paralelo hacia el lado lateral de la meseta tibial. Y también esta fractura de Segon puede estar asociada a lesión del ligamento cruzado anterior. En este caso también vemos un fragmento óseo aquí en la región intercondilia, que pues se relaciona justo con la lesión del ligamento cruzado anterior por su inserción distal. Bueno, las fracturas del platillo tibial. Para estas tenemos la clasificación de Schatzker, que en esta las fracturas pues generalmente van a estar dadas por una carga axial. Por ejemplo, alguna caída desde una altura considerable, esto puede provocarla. Casi todas las fracturas que estamos viendo son por mecanismos de carga axial o directos. Y estos también se pueden asociar a lesiones de los ligamentos cruzados o colaterales. Son más frecuentes en el platillo lateral, ya que en el medial se requiere pues más fuerza para que se lesione. Y bueno, la clasificación de Schatzker, pues esto nos va a hablar del mecanismo. La tipo 1 es una fractura en cuña de la meseta lateral, en donde puede haber una fuerza en valgo con carga axial. La tipo 2 es una fractura en cuña de la meseta lateral con fractura por compresión del platillo tibial. La tipo 3 es una fractura por compresión de la porción lateral, o sea, solamente es la fractura por compresión. La tipo 4 es la fractura de la meseta medial con una porción partida o un fragmento que está comprimido. La tipo 5, en este caso vamos a tener fractura en cuña de forma bilateral. Y la tipo 6 es la fractura metadiaficiaria transversal de la tibia junto con la fractura en cuña de ambos lados, de ambas mesetas tibiales. Y pues en la imagen que tenemos acá de tomografía podemos ver una fractura del platillo lateral, que en este caso se relaciona con una tipo 1 de Schatzker, porque nada más tenemos la lesión en cuña de este fragmento. Bueno, pasando a las fracturas de tobillo, tenemos la fractura trimalleolar. En esta se va a afectar el malleolo medial, la cara posterior del plafón tibial, que también a veces la denominan como el malleolo posterior, y el malleolo lateral. Por eso se llama trimalleolar. Y es una fractura muy inestable y esta se puede asociar a lesión ligamentosa, como podemos ver aquí en estas imágenes, en una P y una lateral de la articulación del tobillo. Podemos la fractura del malleolo medial, lateral, y en la vista lateral podemos ver que también hay fractura
del malleolo posterior o de la cara posterior del plafón tibial. Las fracturas del plafón tibial se pueden clasificar de acuerdo a la clasificación de Ruedi y Allgauer, que en esta tenemos 3 tipos. Una imagen es para cada uno de los tipos. La primera, tenemos una fractura articular con desplazamiento mínimo o nulo. La tipo 2 va a ser un desplazamiento de la superficie articular, pero con mínima o con ninguna conminución. Y la tipo 3 es una conminución muy marcada y va a haber una impactación articular. Como podemos ver, aquí se ve francamente impactado y todos los fragmentos pues ya están más separados. Ahora vamos a hablar de la clasificación de Weber, también para las fracturas de tobillo, y estas se relacionan con el mecanismo de Lauch-Hansen, que pues va a ser si entendemos el mecanismo que describe Lauch-Hansen, es más fácil ver qué fractura va a tener o qué otra lesión ligamentosa puede tener con simplemente ver una placa. En la tipo A de Weber va a haber un mecanismo de supinación y aducción. En la tipo B va a haber un mecanismo de supinación y exorrotación. Y en la tipo C va a haber una pronación con exorrotación. Yo diría que la. Por eso sí, es como la clásica que, pues no sé, andas en tacones y te duele el tobillo. Bueno, ustedes. O bueno, jugando fútbol también, que se puede torcer el tobillo. Para todos hay, para todos hay. Y bueno, entonces hablamos de la clasificación de Weber para las fracturas de tobillo, en donde aquí se van a basar en la estabilidad o integridad de la sindesmosis. En la tipo A, pues va a haber una lesión por debajo del nivel de la sindesmosis, como podemos ver en esta imagen, o infrasindesmótica, que generalmente es transversal. La sindesmosis tibiofibular va a estar intacta, el ligamento deltoideo también se va a ver intacto y el malleolo medial puede lesionarse o no. En este caso, para estas fracturas, son pues medianamente estables. Mencionan en la literatura que con una moon boot o esa bota que le ponen, sí, o sea, como la que traía Eric hace unos meses, y con estas durante 6 semanas y ya, es suficiente para esta lesión. La tipo B es una extensión distal a nivel de la sindesmosis o también se le llama transindesmótica, que esta generalmente va a ser una lesión en espiral y vamos a tener una sindesmosis tibiofibular que puede estar intacta, pero puede haber un ensanchamiento de la articulación tibiofibular distal. Y las fracturas de Weber B también se pueden subclasificar como aisladas, asociadas a lesión medial, o sea, del malleolo medial, o una lesión medial y fractura de la tibia posterolateral. Okay. En este caso, ya la mayoría de estas va a requerir una reducción abierta con fijación interna como tratamiento quirúrgico. Y la tipo C, estas ocurren por encima de la sindesmosis, también se le llama suprasindesmóticas, y aquí en este caso ya hay ruptura de la sindesmosis tibiofibular o tibioperonea con ensanchamiento de la articulación tibiofibular distal. En estas ya puede tener también fractura del malleolo medial o lesión del ligamento deltoideo. Y como es una fractura inestable, ya requiere una reducción abierta y fijación interna. Y hablando ya por último del traumatismo del pie, tenemos la fractura de Jones, la cual es una fractura de la unión beta diaficiaria del metadiaficiaria proximal del quinto hueso metatarsiano y va a afectar las articulaciones del cuarto y del quinto metatarsiano. Como podemos ver en estas imágenes, en esta oblicua y en esta AP, vemos un trazo de fractura a nivel de la unión metadiaficiaria proximal del quinto hueso metatarsiano.
Y este mecanismo, o como se cree que se lesiona o se produce esta fractura, es una fuerza en aducción del antepié con el tobillo en flexión plantar. La lesión de Lisfranc, estas pues son el tipo más frecuente de luxaciones que afecta el pie y va a corresponder a la luxación de la articulación del tarso con las bases metatarsianas. Hay distintos mecanismos, pueden ser una lesión directa por aplastamiento o una carga indirecta sobre el pie en flexión plantar, o puede ser una lesión de tipo abducción del antepié, en donde el retropié está fijo y se produce una rotación alrededor de la articulación. Y bueno, también se puede ver en pacientes con neuropatía diabética o el denominado pie de Charcot. Y tenemos también otra clasificación de Meyerson y tenemos 3 tipos, que es la primera homolateral, en donde el desplazamiento va a ser lateral de los metatarsianos del primero al quinto o de los metatarsianos del segundo al quinto, donde la primera articulación metatarsofalángica va a permanecer congruente. También tenemos el tipo aislado, en donde 1 o 2 metatarsianos se luxan dorsalmente de forma aislada. Y la tipo divergente, en esta, puede haber una luxación lateral del segundo al quinto metatarsianos y una luxación medial del primer metatarsiano. O sea, unos van para un lado y otros para el otro, o sea, como se puede ver aquí en la ilustración. Y bueno, tenemos, ya casi por último, la fractura del astrágalo. Es una lesión infrecuente, ocurre en menos del 5% de las fracturas del pie. Y aquí pues es importante el reconocer la anatomía del hueso pues, del astrágalo para poder dar un diagnóstico correcto. En este caso pues tenemos muchos huesos que se empalman, sobre todo en las radiografías, y también es importante tomar distintas proyecciones para pues dar un mejor diagnóstico o una mejor valoración. Como aquí podemos ver la fractura de la apófisis lateral del astrágalo en esta radiografía y también de la apófisis posterior que se extiende hacia la articulación subastragalina. Y por último tenemos las fracturas del calcáneo, que estas son las fracturas del tarso más frecuentes, cerca del 2% de todas las fracturas y cerca del 60% de todas las fracturas del tarso. Hay 2 tipos, si existen o no afectación de la articulación. Entonces la vamos a dividir como extraarticular o intraarticular. La más frecuente es la intraarticular, con la fractura del cuerpo a este nivel. Y en este caso pueden ocurrir en fracturas por estrés, o inclusive también se menciona que pues no sé, han llegado muchos pacientes politraumas o a urgencias que dicen de que ay, me caí de un balcón y caí parado. Es muy frecuente que ocurra esto, también se le llama como, ¿cómo le llaman? Bueno, o sea, el punto es que se fractura esta parte que es... Fractura de la mano. Ándale, esa era, le iba a decir lovers fracture. Sí, que supone que es cuando brincan del balcón y pues... encontraron con la esposa del otro. Sí, y quiso huir y así. Y pues bueno. Entonces aquí pues la relevancia cae en que si es intraarticular o extraarticular. Y también es importante, esta misma fractura, cuando caen de pie, se relacionan frecuentemente con fracturas de la columna. Entonces también es importante revisar esa parte. Y pues bueno, de mi parte sería todo. No sé si tienen algún comentario, alguna duda o algo que quisieran agregar. Nada más, ¿qué podría concluir? O sea, ¿cómo utilizar la radiografía? O sea, ¿se quedaría usted contenta? No. No, generalmente cuando el paciente llega a la sala de urgencias, pues el paciente lo primero que le hace es una serie de politrauma en caso de que sea un paciente politraumatizado.
y ya han dado caso que tenga alguna lesión o sospecha de alguna fractura en algún otro sitio del cuerpo, pues se le realizan no fracturas, radiografías intencionadas para la articulación. Generalmente se toman en 2 posiciones y ya valorando las radiografías vamos a ver si en dado caso que, no sé, por ejemplo, sospechemos de una lesión intraarticular, podemos recurrir a la tomografía, que eso también pues ya le va a servir a los ortopedistas para hacerle pues la valoración quirúrgica o el tratamiento quirúrgico. Y en dado caso de alguna otra lesión deportiva y que sospechemos de lesiones ligamentosas, pues podemos recurrir a la resonancia también. Pues eso, y por ejemplo en las de pelvis, las fracturas de la pelvis son la tomografía computada te aumenta un 85% la efectividad en el diagnóstico y la utilizas junto con la radiografía. Quiere decir que no le tomas, aunque a veces tienes que ir para incrementar la efectividad diagnóstica. La otra es que muchas se asocian a lesiones de la vejiga o de la uretra o de las venas. Sí. Correcto. Muy bien. Gracias.